Buenos días, mis niños. ¿Cómo estamos ahora en esta segunda reunión? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Muy buenos días, muy buenos días. Deseando que ya todos estén desayunaditos y los que no han desayunado, están en proceso ya, porque hemos tenido una mañana bastante movida. Bueno, profe. Porque, no, usted viene de educación física. Desayuné. Usted viene de educación y me física, bañé ¿verdad? después de educación física. Ajá. Usted viene de educación física, ahora los veo como cansados. ¿Qué hizo el profesor? Yo Los cansó mucho. Yo desayuné antes de educación física. Los cansó mucho, corrieron mucho. Dígame, ¿cómo le fue la clase? No corrimos, sino hicimos. Estuvo chévere, esa clase emocionante. Hicimos calentamiento y después hicimos ejercicio con la pelota. Excelente, me imagino que están súper contentos. Está muy difícil los de la pelota. ¿En serio? No, bueno, profe, a mí los de la pelota fueron... Había uno que te la tenías que pasar la pelota entre la pierna, la agarrabas aquí, y luego te la volvías a pasar por entre la pierna y tenías que hacer... Eso era fácil, que es como un 8. Buenísimo, No, esa no la logré hacer. Esa fue la única que no logré hacer. Bueno, buenísimo, excelente, poco a poco, esa es la idea. De resto, yo me imagino que los varones estaban emocionadísimos con su educación física. Eso es muy bueno, positivo. Mire, profe, una preguntita. Dígame. ¿Usted montó la tarea de hoy? Eso es el mapa mental, ¿verdad? ¿Verdad, profe? Porque ninguna de las de hoy me aparece a mí en el No, profe, ni siquiera el mapa mental a mí, profe. A mí me parece que la tarea de hoy es ya hay un bullero. Primero, ¡ay, mi oído! normas para intervenir. Normas del buen hablante y del buen oyente. Todos hacemos silencio. Todos. Silenciamos los Cierren los micrófonos. Todo el mundo cierra los micrófonos. Todos, y me escuchan solamente a mí. Todo el mundo silenciado, porque si no, uno a la vez, como lo dice Juan, es la única forma de entendernos. Cerramos todos los micrófonos. Van a escuchar. Todo lo que pertenece al día de hoy está oculto. ¿Por qué? Porque ustedes, como ustedes son tan inteligentes, ustedes quieren trabajar todo de una vez. Entonces, escuchen, ¿cuál fue la estrategia de hoy? Ocultar todo. Vamos a trabajar matemáticas. Vamos a terminar el segundo Zoom de matemáticas y luego todo va a aparecer en su campus. Donde ustedes se van a poder meter, van a poder leer las indicaciones que están. Vamos a escuchar, Fabián. Ahorita te doy la palabra, mi niña, yo te doy la palabra, pero vamos a escuchar. Entonces, vamos a calmarnos, ¿verdad? Vamos a trabajar, como lo estoy indicando, para podernos entender. Y mañana presentar nuestra comprobación de conocimientos tranquilos y muy confiados. Entonces, escuchen, vamos a trabajar ahorita con la segunda parte de lo que corresponde a matemáticas. Inmediatamente terminado el Zoom, yo le voy a descontar las cosas y le va a aparecer todo con sus indicaciones. Todo tiene sus indicaciones, ¿sí? Porque yo le coloqué indicaciones a todos para que sigamos. Y esas dudas, igualmente ustedes me las pueden preguntar. Por eso no hay ningún problema. Vamos a trabajar con lo que queremos ahorita para terminar de dar el cumplimiento a lo que es exactamente. Muy bien, Nicolás. Muy bien, excelente. Vamos a hacerlo así, de esa forma, para podernos entender. Imagínense que todos hablemos al mismo tiempo. Se vuelve un bochinche como se acaba de hacer ahorita. Entonces, vamos a calmarnos. Vamos a aprender a seguir pautas y a hacer reflexiones. Entonces, yo voy a compartir pantalla. Nos mantenemos así, igual como estamos en silencio. Luego, yo les indico para que comencemos a hacer preguntas. Vamos a compartir pantalla donde nos quedamos. Nos quedamos aquí. Aquí, ¿cierto? Aquí nos quedamos. Solo con la cabeza me dicen sí. Ahí nos quedamos. Estamos diciendo, ¿cierto? Que existen 3 métodos para trabajar las proporciones. Que mañana y que estamos en este momento solamente trabajando con el método de las proporciones para calcular la regla de 3 por este método. ¿Sí? Ahora continuamos con esto. Natalia, por favor, ayúdame a leer. Solamente tú abre tu micrófono y ayúdame a leer esa lámina. Ok, profe. Método de las proporciones. Dadas dos cantidades, si a un aumento de una corresponde un aumento para la otra,
o a una disminución de una corresponde directamente proporcionales. Dadas dos cantidades, puede ocurrir que a un aumento de una disminuya a la otra, o que al disminuir una, la otra aumente. Si pasa esto, se dice que las dos cantidades son inversamente proporcionales. Okay. Ahora vamos a escuchar. En resumidas cuentas, sin muchas palabras y muchos conectores, cuando existen dos cantidades, dadas dos cantidades en un problema, ¿verdad? Cuando aumenta una y aumenta la otra en la misma proporción, se dice que son directamente proporcionales. Eso es cuando debemos identificar que se va a trabajar con el método directo. Ahora bien lo dijo Natalia, dadas dos cantidades de la misma forma, cuando puede ocurrir que una aumenta y otra disminuya. Por ejemplo, si aumento en una obra el número de obreros, van a disminuir los números de días, porque a mayor obrero, la capacidad de trabajo aumenta, la capacidad, y van a ser menos los días que se van a tardar en construir la obra. Entonces, a eso se refiere cuando se dice directamente proporcionales o inversamente proporcionales. ¿Qué pasa en el comportamiento de las proporciones? Ustedes, para poder trabajar con los ejercicios, lo que primero tenemos que hacer, identifico las variables. ¿Cuáles son las variables? Los elementos que están interviniendo en el problema. Tengo que saber si son horas, si son días, si son minutos, si son segundos, depende de lo que me estén dando en el problema. Es lo primero. Tengo identificadas las variables. Ahora debo saber qué voy a aplicar. ¿Cuál voy a utilizar? La regla de 3 simple compuesta directa, la regla de 3 simple compuesta inversa. Para eso tengo que saber cómo se comportan las variables. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Entonces, Owen, por favor, Owen. Tú tienes el micrófono abierto, ¿verdad? Usted me va a leer la proporción directa. Lea ese ejemplo. Ok. Un coche tarda 1 hora en correr 100 kilómetros. Si está 2 horas, recorrerá 200 kilómetros. El tiempo y la distancia recorrida son dos magnitudes directamente proporcionales. Porque si aumenta el tiempo, aumenta la distancia recorrida, y si disminuye el tiempo, disminuye la distancia corrida. Es decir, así sea que aumente, las dos aumentan, es directa. Si las dos disminuyen, también es directa, porque aquí me está diciendo que un coche tarda 1 hora en recorrer 100 kilómetros. Si está a 2 horas, recorrerá 200 kilómetros, que es el doble de lo que va a recorrer, pero igual el número de horas aumentó y aumentaron los números de la cantidad de kilómetros. Por eso se dice que es directamente proporcional. Ambas aumentaron, ambas. Porque nos dice, la teoría aplicando las proporciones dice que si las variables van en aumento, ambas, quiere decir que es directamente proporcional. Si las variables igualmente se dijera que reduce la velocidad y reduce los kilómetros, quiere decir que en vez de aumentar, que era lo que Natalia decía ayer, suma o resta. ¿Te acuerdas, Natalia, que tú decías eso? Profesora, usted nos va a decir cuándo suman y cuándo restan. Bueno, cuando ya hace referencia a la palabra suma, resta, no lo hace como que vamos a sumar o vamos a restar. No. Lo que vamos a hacer es que al decirse que aumenta la proporción, es suma. Cuando se dice, es suma por un símbolo que significa que las dos suben. Y, profe, la otra vez mi mamá, yo le dije, mami, ¿es suma o resta? Y mi mamá me dijo, ¿qué es suma resta? Eso es fracción de eso. Exacto, eso, son fracciones, se trabaja con fracciones. Vamos a escuchar un poquito, ya yo les doy la palabra, ya te doy la palabra, Andrea, para cerrar lo de la suma y la resta. Y cuando hablamos de que las proporciones bajan o disminuyen, por eso Natalia decía ayer que era una resta, pero aquí no se habla de suma y resta por ningún lado como operación. Solamente se hace referencia a la cantidad cuando aumenta o cuando disminuye. Y se coloca el signo más y menos para saber si cuando más es para aumentar y menos es para que restar, bien sea kilos, bien sea velocidades, dependiendo de la magnitud que nos den. Dime, Andrés.
Profe, no sé si leyó el chat, pero a Nicolás se le fue la luz. Pero ya le llegó. Ah, Santiago. Exacto. Ajá, ya. Es que hay un Profe, problema lo que grave. pasa es que la señal del internet está mala y entonces me sacó. Sí. Bueno, no se extrañe si yo también me quedo sin luz porque hace ratito también quería como irse la luz. Pero Profe, bueno. entonces Ajá. tendré Dígame, que ver el Zoom grabado para ver las indicaciones. bueno, es que el problema es que si se va la luz, se me apaga la computadora. Pero bueno, no va a pasar. Vamos a tener mente positiva. Ok. Nicolás, Ok. ayúdame con la segunda proporción. La proporción inversa. Ajá. Proporción inversa. 3 obreros tardan 4 horas para abrir una zanja. Si quieren abrirla en menos tiempo, se necesitarán más obreros. La cantidad de obreros y el tiempo de abrir la zanja son dos magnitudes inversamente proporcionales. Porque si aumenta el número de obreros, disminuye el tiempo. Y si disminuye el número de obreros, aumenta el tiempo. Exactamente, lo mismo que hemos venido diciendo con las operaciones. Lo que pasa es que esta es la parte teórica. Es lo mismo. Sebastián Mari, Sebastián, ¿estás por ahí? Sebastián, quiero conversar contigo sobre esta segunda parte de la proporción inversa. Dígame. Ajá, Sebastián. ¿Estás leyendo la proporción inversa, verdad? Sí, la leí. Tú me dijiste que tenías una duda en cuanto a esa segunda proporción. Sí, profe, es que, Ajá. mire, en la inversa tengo una duda. Ajá. De ¿qué pasa si uno, cuando es inversa, suma las dos cifras de forma correcta No entendí, mi amor. y te da decimal? No, si te da decimal. Me quiero referir. Ajá. Por ejemplo, mire, uno pone en las dos, un ejemplo, José fue a comprar plumas al mercado. Ajá. Y compró 3 plumas. Ok. Y él tiene dos. Y él tiene dos lugares donde poner las plumas. Ajá. Y tiene que poner la misma cantidad. Ajá. Entonces, a lo que me quiero referir. Lo que pasa es que, No mira, se va a explicar. escúchame, mi amor, tranquilo, no te angusties. ¿Qué pasa? Que cuando estás explicando proporciones, esto te lleva a crear o a hacer un equilibrio en cuanto a las operaciones, y por eso cuando se va a plantear un problema tienes que estar bien fundado, porque siempre una magnitud va en función de la otra. Si estamos hablando de plumas que fue Antonio a comprar, tiene que haber una relación entre la cantidad de plumas que compró, el dinero que gastó, porque tiene que haber una coherencia en lo que estamos haciendo y en el problema como se está planteando. Tú lo estás planteando de tu punto de vista porque quieres como que explicar la duda que tú tienes, pero tienes que centrarte en cuál es la duda. La duda es cuando vas a plasmar la fórmula. ¿Cuándo es tu duda? Cuando vas a hacer las multiplicaciones, el resultado que te da, porque me estás hablando de decimales. Recuerda que no todas las correcciones, no todas te van a dar exacto. No todas te van a dar exacto. Para mí, ok, pero ya va. Vamos a terminar aquí. ¿Qué pasa? En relación a los resultados. No todo el tiempo te va a dar exacto. Eso es lógico. Pero, ¿qué pasa con los ejercicios que vimos ayer? Puede pasar que estemos hablando de pintores. Vamos a suponer que estamos calculando la cantidad de personas o pintores que se van a encargar de pintar el colegio Humboldt, Alejandro Humboldt. Entonces se contratan para eso 10 pintores. Pero pasados los días, como necesitamos el colegio rápido, por favor nos rayen las láminas. Vamos a mantener un poquito la seriedad. Entonces, la profesora, la directora decide que necesita el colegio más rápido. ¿Por qué? Porque van a hacer un evento y el colegio tiene que estar listo. Entonces ella decide contratar 5 pintores más. Entonces ya no estamos hablando de 10, sino de 15 pintores. ¿Qué va a suceder ahí? El tiempo estipulado para pintar el colegio se va a disminuir, porque a mayor cantidad de pintores, menor el tiempo de trabajo. ¿Sí? Menor el tiempo de trabajo. Exactamente. Y ahí estamos hablando de una proporción, ¿qué? Directo. Inversa.
¿Por qué es Inversa. inversa? ¿Por qué es inversa? Porque mientras más pintores, menos días son para trabajar. Y mientras Exactamente. menos pintores, más tiempo. Mientras menos pintores, ¿qué dijiste, Nicolás? Mientras menos pintores, Ya. exacto. Mientras menos pintores, se tarda más tiempo. Entonces resulta Exacto. que al final... Mientras menos pintores Ajá. haya, más tiempo se tarda. Exactamente. Entonces ahora resulta que la incógnita son los días. Ok. Porque voy a tener 15 pintores ahora. Entonces me dieron, por ejemplo, la incógnita en los días y me dan 15,8. 15,8. Y yo digo, pero ya va, pero entonces, pero es que el día sí lo puedo partir, porque resulta que yo puedo decir que son 15 días y 8 horas. Yo puedo convertirlo porque sí puedo hacerlo con un resultado de día. ¿Dónde yo no lo puedo hacer para interpretarlo? Cuando sea persona. Cuando sea que el resultado sea para ver cuántas personas, cuántos días se tardarían. Quiero saber cuántos pintores más necesito. Ahí cambia el ejercicio. Yo no puedo decir que son 14,3 pintores. Como dijo Paola, yo no puedo partir una gallina por la mitad. No, y entonces, si estamos hablando de personas en un problema, obviamente no puede haber decimal. Todos a la vez no, por favor. Vamos a escuchar a Nicolás. Escuche, obviamente, cuando estamos hablando de personas Ajá. o de animales, Ajá. el resultado no puede dar decimal porque primero esa persona no puede faltarle una pata o una pierna. O sea, en cuestiones de lógica no nos da, pero en cuestiones matemáticas que nos puede dar un 14,5, un 14,6, ya cuando ahí uno aplica la regla del redondeo, que cuando un número pasa de la mitad, después del 5 ya es la mitad, ¿verdad? 14,5, 14,6, yo hago mi operación de lo que es el redondeo y digo que son 15 pintores, porque ya después del 0,5 uno se va al número superior inmediato. Es el ejercicio del redondeo. Cuando sacamos la cuenta y decimos, eso pasa mucho con las notas de ustedes, las notas en el colegio, que se dice, sacó 13,8, eso equivale a 14 puntos. Ese es el redondeo que se aplica. Entonces, cuando es persona, tenemos que tener la lógica. Eso, ¿y sabes para qué le sirve eso? Para la respuesta. Para la respuesta, porque tú te imaginas que usted responda, se necesitaron para pintar el colegio Alejandro de Humboldt 14,5 obreros. En la respuesta ustedes colocan eso. 14,5 obreros, o sea, el obrero por la mitad y una pierna de más. 14 obreros y una pierna. Del número no podemos, entonces hay que ser un poquito razonable en cuanto a las respuestas y hacer el redondeo. Yo les digo como una suposición, porque resulta que cuando se hace el planteamiento de los problemas, por lógica, y si está bien el problema, no debería quedar así, debería quedar con números exactos. Pero los bolívares, el tiempo, no puede dar fracciones de tiempo, fracciones de día, porque el día no está establecido por unas horas. El día completo sí, pero el día tiene minutos, tiene segundos, y eso se puede calcular. Entonces la idea es que seamos lógicos cuando vayamos a hacer las respuestas. Ah, no, son 5,8 gallinas, o sea, las 5 gallinas y dos patas de la gallina y el pico, algo así. No podemos dar ese tipo de respuesta en unos ejercicios como este. Ok, vamos a continuar aquí. Fíjense, ¿cómo va a ser nuestro procedimiento cuando vayamos a trabajar y hacer, no mañana, siempre, cuando hagamos esa operación? Recuerden que después de este tema vienen otros temas y siempre vamos a tener esos pasos que se deben cumplir. En cuanto al procedimiento, lo primero que hay que hacer, lo primero que ustedes tienen que hacer en este tipo de ejercicio, ¿qué es, José Andrés? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Sacarlo, profe, es que se me olvida cómo se llama eso. Eso tiene un nombre, Identificar porque usted... las variables. Profe, digo José Andrés, pero Profe, eso tiene un nombre. ¿Pero qué dice la primera? Es lo primero que tenemos que hacer. Lo de las variables. Ah, primero hay que identificar las variables. Inversa o directa. También se dice Excelente. magnitudes. Y magnitudes. Ajá, eso Se le puede mismo. llamar, escuchen. Hay Sí, dos así palabras es. para utilizar. Yo les digo porque estos dos términos se utilizan y son similares entre sí. Cuando hablamos de variables y hablamos de magnitudes, estamos hablando del mismo concepto.
Bien dicho. De lo mismo. Natalia. O sea, significa lo mismo. Hay libros que nos van a hacer referencia a variables. Hay libros que nos van a hacer referencia a magnitudes. Entonces no nos perdamos, no perdamos el sentido de lo que estamos haciendo. Ambas me ayudan a identificar los elementos necesarios e importantes en esos ejercicios. Manejamos dos conceptos. Entonces ustedes tienen que familiarizarse con ambos conceptos. Si me hablan de variables, me están hablando de magnitudes. Y ambas me sirven para identificar. Entonces, se movió aquí. Ya. Hace un sonido con el micrófono, profe. Por favor. Otra vez así. O así, vea, escucha. Sí, pero es el micrófono. Entonces vamos a mantener el silencio para poder escuchar. Vamos a ver, ¿podemos visualizar estos ejercicios? No, profesora, yo... No, profe. algo negro. Yo veo una pantalla azul con rayas. Okay. Sí. Vamos a Yo ver. también. Yo voy a dejar, escuchen, voy a No, yo dejar, veo todo azul. ok, ¿hay algún Es problema? azul. Voy a dejar de compartir pantalla. Sí, y voy a volver a profe, yo compartir. también. Ok, no se preocupen. Ok. Vamos a ver aquí. Lo volví a cerrar porque creo que es un poquito del problema de internet. Y ahora lo podemos ver. ¿Podemos verlo? Sí, yo lo veo. Ahora sí, profe, Ok. ya lo veo. Vamos a escuchar clarito, rapidito esto. Estos son unos ejercicios. Sí, profe, ya se ve. Ok, perfecto. Estos son unos ejercicios que ustedes van a ver aquí. No es para resolverlos ahorita. Yo quiero que José Andrés lea el primer ejercicio y me dé respuesta a lo que se está pidiendo ahí. Identifique el tipo de proporción. Profe, lo puede colocar más grande, que aquí se ve demasiado pequeño. Pero yo lo veo grandísimo. O sea, casi que no lo puedo ver a ustedes. Pues. Ah, ok. Profesor Lanti, también yo lo veo muy chiquito. José Andrés, si estás en celular, solo lo haces con los dos dedos y lo acercas, pero si estás en No, computadora, no sé cómo acercarlo. ¿Estás Ya en va. el celular? No, estoy en la computadora. ¿Y Ya así? lo acerqué. Sí, ya lo acerqué. ¿Lo acercaste? Ok, perfecto. Ok. Ustedes deben acercarlo en su computadora. Ok. José Andrés, vamos a leer el primero rapidito y me vas a decir lo que te pido ahí. El tipo de proporción, el tipo de variable y, ya va que no puedo ver ahí por ustedes, el tipo de regla de tres que se está aplicando. Acuérdense que ustedes están trabajando, ustedes trabajaron dos tipos, la simple, que ya la conocen, y la compuesta. Juan, por favor, Ok. ten cuidado cuando toques la pantalla que se hizo una raya. Entonces, 9 grifos abiertos durante 10 horas. Durante 10 horas diarias han consumido una cantidad de agua por valor ok, mi amor. de 20 euros. Ajá. 20. Ok, sigue. Averiguar el precio. Sigue, José Andrés, te escucho. Hagan silencio que José Andrés está hablando. Exacto. No te escucho, José Andrés, ahora. Averigua el precio del vertido del 15 grifos abiertos. Ajá. 12 horas durante Los los mismos mismos días. Ok, ¿tú me vas a decir qué tipo de proporción es? Si es directa, si es inversa. Me vas a decir cuáles son las variables o las magnitudes que están presentes allí. Y me vas a decir... Ajá. Es directa. ¿Por qué es directa? Porque aumentan los grifos y aumentan las horas. Ajá. ¿Y qué tipo de regla de tres es? ¿Es simple o compuesta? Compuesta. ¿Por qué? Esa respuesta tal vez se la va a poner un poquito difícil, pero ustedes la van a aprender rapidísimo. Porque tiene 5 números. Ok, que tiene es más el de 9 3. de los... Sí, tiene más de 3. Exactamente. Más de 3 variables. Ok. Tiene 3 variables, que son los grifos, las horas y los euros. Esos son, entonces, ¿cuáles son las variables que identificamos ahí? Que le acabo de decir. Los grifos, las horas y los euros. Excelente, Nicolás. La segunda.
5 obreros trabajando 6 horas diarias construyen un muro en 2 días. ¿Cuántos días tardarán 4 obreros trabajando 7 horas diarias? Analizamos ese problema. Primero, ¿qué tipo de proporción es? No, mejor así, vamos a empezar por las variables. ¿Cuáles son las variables? O las magnitudes. Las variables son los obreros, las horas y los días. Ok, ajá. ¿Cuál es el tipo de proporción? Entonces, el tipo de regla de 3. Primero que todo, el tipo de regla de 3 es compuesta, ya ¿Por que qué? tiene más de 3 números. Ajá. Entonces, disminuyen los obreros y aumentan las horas. Ajá. Entonces, es inversa. Es inversa, ¿por qué? Porque disminuyen los obreros y aumentan las horas. Y eso ocasionaría que entonces deberían hacer falta más horas para que los obreros puedan construir ese muro en la misma cantidad de y hablan de los mismos días. Pero ¿Todavía se ve la raya, profesora? Todavía se ve, mi amor. Entonces, Nicolás, tú dices que es una proporción. No sé cómo borrarlo. Inversa. Tranquilo, ¿no? Inversa, porque se ve que disminuyen los obreros, ¿cierto? Y aumentan los días. Natalia, vamos a ver la número 3. Ok, profesor. Si 5 grifos iguales durante 5 horas consumen agua por un valor de 20 euros, ¿cuánto costará 10 grifos iguales por 15 horas? Ok, ¿qué piensas tú? Bueno, yo pienso que es una regla de 3 compuesta, porque hay 3 variables. Hay más de 3 Grifos, variables. horas Ajá. y euros. ¿Serían las magnitudes o las variables, cierto? Sí. ¿Y qué tipo de proporción será? Profesora, yo pienso que es directa. ¿Por qué? Porque mientras que aumentan los grifos y las horas, Ajá. aumentan más los euros. Ok, acuérdate que aquí nos está diciendo, nos están pidiendo que busquemos el dinero. Todavía no sabemos cuánto nos cuesta, pero muy bien lo que sí es directa porque aumentan los grifos y aumentan las horas. Entonces es directo, pero la respuesta es que es directo porque ambos aumentan. Aumentan el número de grifos y aumenta el número de horas. Todavía no sabemos el dinero porque la pregunta es ¿cuánto nos cuesta? Es el mismo durante... No, profe. Vaya, mi amor. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros este nuevo gasto? ¿Sí? Entonces, sí, mi amor, excelente. Es directo. Ok. Valeria, vamos a ver la número 4. Yo sé cómo Juan puede borrar eso. Yo también sé, pero a mí me pasó igual. Dale al Ok. lapicito. Ok. Ahorita le explicamos, Sebastián. Escucha, que le- Sebastián. Vamos a escuchar a Valeria que nos va a decir la número 4. Porque se nos va el tiempo. ¿Sí? Tranquilo, mi amor. Valeria, te escucho, mi amor. Ok, voy. Ajá. Si para imprimir unos folletos, 3 impresoras trabajan 2 horas al día durante 10 días, ¿cuántos días tardarán en hacer los 2 impresoras? Me llamaron y ¿Aló? colgaron. Valeria, no te escuché. A mí se me cortó el audio cuando iba diciendo la pregunta. De Valeria, ¿verdad? Profe, Sí, sí, profesora. Creo que se le profe, cayó ya como el analicé ese internet. problema. Sí, ok. Creo que se le cayó como el internet. Bueno, sí, Nicolás, yo sé que tú no avisaste, pero vamos a darle chance a Valentina Santaella para que nos ayude, para que colabore a Valeria. Valentina, Ay, te profe, escucho. ya llegué. Ya llegó Valeria, ya llegó Valeria. Ajá, Valeria, entonces, dime. Ok, voy por el 4. Ajá. Si para imprimir unos folletos, 3 impresoras trabajan 2 horas al día durante 10 días, ¿cuántos días tardarán En hacerlo, 5 horas. Ay, en hacerlo 2 impresoras 5 horas al día? Valentina, apóyala. Vamos a apoyar a Valeria. Ajá. Ajá. Tipo de variable Bueno. o magnitud. ¿Cuáles son las magnitudes de las variables? De variable es... no. Tipo de proporción es compuesta.
Exacto, o sea, tipo de regla de 3. Ajá. Ok, ajá. Y a ver, Las espera. variables o las magnitudes, ¿cuáles son? Son los folletos. No, ¿Segura? son las impresoras, Ajá. las horas y los Ajá. días. Exactamente. Estos serían nuestras variables o nuestras